presentando la última novela de Emilio Restrepo, Medicina bajo sospecha. Bienvenido, Emilio, a esta conversación que vamos a tener en torno a esta novela. Yo quisiera comenzar diciendo algunas cosas generales sobre el libro y después preguntarle a Emilio algunos asuntos respectivos de esta novela. Bueno, en primer lugar, Emilio es un escritor médico, ha escrito numerosos libros, entre ellos una trilogía sobre la medicina. Esa trilogía se llama Trilogía Perversa de la Salud y comprende 3 libros. Y nos robaron la clínica, que sería el primero, o el segundo. El primero es El pabellón de la mandrágora, el segundo es Y nos robaron la clínica, y el tercero es Medicina bajo sospecha. Entonces, lo que nos va a convocar hoy es la culminación de una trilogía cuyo tema fundamental, me parece a mí, es el asunto de la medicina. A mí particularmente me impresionó mucho esta novela por varias razones. La primera de ellas, evidentemente, como escritor, yo soy un escritor que en algún momento quiso ser médico, y mi paso por la medicina, por allá en la década del 80, ¿tú estudiaste medicina cuándo? Del 82 al 88. Ah, bueno, somos contemporáneos. Yo empecé a estudiar medicina del 82. En la Universidad de Antioquia estudié 4 semestres. Y una de las cosas que me lanzó al estudio de la medicina fue el hecho de ser hijo de médico. Pero también porque tenía en la cabeza la idea de que el médico era un ser virtuoso, un ser bondadoso, una especie de sabio. Y yo pensaba que yo estaba destinado a eso. Pero fue entrar a la Facultad de Medicina y darme cuenta inmediatamente que había entrado a una especie de infierno. Lo percibí con rapidez. Y creo que este fue uno de los motivos por los cuales, y creo que eso me lo suscitó la lectura de la novela de Emilio, por los cuales yo me retiré de la medicina. Es decir, sentí que ahí había un mundo oscuro, que había un gran poder que envilecía de algún modo el carácter filantrópico del médico. Y la novela de Emilio tuvo la característica de enviarme a esos años en que yo quería ser un discípulo de Hipócrates y me di cuenta que no tenía las virtudes para hacerlo, pero Emilio sí. Emilio sí logró ser médico y al mismo tiempo ser escritor. Yo finalmente terminé siendo escritor y no pude ser médico. Yo entré a la Facultad de Medicina también motivado por algunas lecturas de novelas que yo considero médicas y que también me hicieron pensar mucho en esas novelas, la lectura de Medicina bajo sospecha. Estoy hablando del Médico de Noam Gordon, que es un bestseller. Estoy hablando de Diagnóstico Cáncer, de un escritor, creo que es de apellido González, que muestra un poco, no sé si tú leíste esa novela, Diagnóstico Cáncer, que muestra un poco toda todo el procedimiento de los tratamientos de una enfermedad como el cáncer y cómo esos tratamientos están vinculados a una gran industria farmacéutica y cómo esos tratamientos del cáncer generalmente atentan contra la salud del enfermo. Y también había leído una novela que esa sí es más literaria que médica, que es La montaña mágica de Thomas Mann. Y yo pensaba un poco que ser médico era seguir las pautas que me mostraban esas novelas. Entonces fue muy grato leer a Emilio un poco por eso, porque me arrojó a esa juventud mía en la que yo quise ser médico y no pude terminar porque me enfrenté a un mundo parecido a este, que es el que va a contarnos Emilio en Medicina bajo sospecha.
Esa es una novela que cuestiona profundamente el oficio del médico. Y ese cuestionamiento creo que está fundado en los principios del humanismo, de la filantropía, de que los médicos existen solamente y únicamente para salvaguardar al ser humano. Pero lo que hay aquí es otra cosa, es un montón de fascinerosos, ¿sí?, que se han amparado en el oficio de la medicina para ganar plata, fundamentalmente. La novela es una novela estructuralmente muy simple, muy sencilla, muy elemental, y creo que ese es uno de los factores que hace que el lector se entre con mucha rapidez en la trama del libro. Son dos médicos que hablan, ¿no? Sí, es un médico que está metido en un asunto legal complicadísimo y que va a ser defendido de algún modo por otro médico que se ocupa de ayudar a sus colegas cuando son denunciados por asuntos vinculados a su oficio. Ellos se encuentran antes de un proceso judicial y empiezan a hablar. Y el médico protagonista, que creo que es la voz de Emilio, si no me equivoco, esto nos lo contará él ahora, ese médico protagonista es el que va, digamos, desgranando un montón de anécdotas, de historias, donde se nos va, o a partir de las cuales se nos va reflejando todo este mundo oscuro de la medicina. Inclusive quisiera aprovechar unas palabras de Luis Fernando Macías que me parece que definen muy bien la obra de Emilio. Él dice, Macías, lo suyo, lo de Emilio, no es la delicada sensibilidad de los paisajes celestiales de la poesía, sino la abstrusa revelación de las mezquindades del hombre, aquellas que todos quisiéramos negar, sepultar en nosotros mismos, pero que obran desde la sombra y emergen al paisaje ordinario de la vida, arrasando a su paso como cualquier avalancha. Eso es lo que yo sentí más o menos leyendo este libro. Es una avalancha de la mezquindad humana. Por eso la primera pregunta, Emilio, después de esta introducción, es ¿por qué escribir un libro de este tipo? Es un libro que pretende denunciar un establecimiento. Sí, ¿cuál es tu pretensión? No solamente como médico, sino como escritor al escribir este libro. Yo no me planteo como pretensiones así muy definidas al momento de elaborar el concepto filosófico de por qué diseño el libro. Simplemente yo trato de contar una historia, porque es que mi fascinación es contar historias. Así como me gusta que me cuenten buenas historias, me gusta tratar de contar muy buenas historias. Y yo descubrí que desde mi formación de barrio y desde mi formación de conversador de esquina y desde mi formación de espectador de Walt Disney, mi fascinación son los malos. A mí no me gustan los buenos, a mí no me gustaban los buenos de Disney. A mí me aburría Bambi, a mí me aburría Pinocho, a mí me aburría la Cenicienta. A mí me encantaban esos malos extraordinarios, maravillosos y tan bien elaborados que poblaban el universo de Disney. Pero eso lo descubrí a los 8 o 9 años. O sea, yo admiraba más al genio de Aladino que a Aladino. O sea, me gusta más la gente que es poderosa para una historia. ¿Y qué más poderoso que un buen malo? Uno trata de plantearse una historia de una persona buena y en una página está aburrido. No tiene mucho que contar de ella. Pero cuando usted trata de contar la historia de un malo, está llena de giros, está llena de claroscuros, está llena de grises. No es totalmente malo, tampoco es totalmente bueno, porque puede ser el más perverso del barrio, pero es un gran hijo. Es el más malo de toda la cuadra, pero es un excelente hermano y es solidario hasta la muerte con su compinche. Entonces yo descubro que los malos me plantean unos personajes muy enriquecidos que generan historias muy buenas. Ya lo decía Macías, usted lo ha intuido. Mi compromiso hasta ahora no ha podido ser con una alta poesía. Hoy me preguntaba una periodista que yo empecé con un libro de poesías, mi carrera literaria, que me gané hasta un concurso y todo, que por qué no seguí con la poesía. Yo le dije, por respeto a la poesía. Yo no soy capaz de asumir la poesía porque la respeto tanto y hay tantos malos poetas en Colombia que yo no puedo ser uno más de los poetas malos de Colombia.
Entonces la poesía es de un alto respeto y es de una alta configuración y una alta elaboración de imágenes y de metáforas y de figuras, que entonces yo renuncié al lenguaje poético por comprar o por ser capaz de contar una buena historia con un buen personaje. Entonces, ¿de qué se alimenta el escritor? De lo que conoce. Y yo como escritor conozco dos cosas: el mundo del barrio, el mundo de la ciudad y el mundo de la medicina. Entonces, si combinamos esos dos elementos, que me gusta hablar de los malos y que me gusta contar historias y que me alimento del barrio y que me alimento de la medicina, entonces se repite el esquema. Entonces, ¿para qué voy a hablar de un médico bondadoso, bueno, que no hizo sino hacer el bien toda su vida? Se me va la reseña en una página y no tengo nada distinto que decir. Fue muy bueno, fue muy generoso, trató a sus pacientes con gran amor, curó al 90%, no hacía milagros de pereza, era un santo. Se me agota el discurso. Pero cuando me encuentro un tipo que engaña al sistema durante 20 años, que aprende a conocer todas las esquinas y todos los rincones del sistema, lo vulnera y no se le da nada, y es exitoso en lo que hace, y pasa todos los filtros, y constituye toda una forma de vida paralela desde la maldad del oficio médico, es un personaje riquísimo y todos quisiéramos escuchar qué tiene para contarnos, aunque no queramos ser como él. Y al mismo tiempo me permite hacer una denuncia, al mismo tiempo me permite hacer un cuestionamiento ético o político o socioantropológico, porque también aparece ahí. Entonces lo que trato de hacer es eso. Primero, es un compromiso con el entretenimiento. Yo tengo un compromiso con la persona que compra de manera muy generosa el libro, o por lo menos me da el privilegio de ser mi lector. Yo quiero que se entretenga con el libro. Yo no quiero que diga, este libro es un ladrillo, qué cosa tan aterradora, no me lo aguanto. No, yo quiero saber qué pasa página tras página y quiero capturarlo. Entonces quiero contar una historia que lo agrade, pero entonces esa historia la tengo que alimentar de personajes fuertes. Y da la coincidencia de que me casé con los personajes fuertes desde la parte oscura, que son los que me han alimentado lo que llamamos esta línea de búsqueda médica, de novela médica, que hay una trilogía específica que da cuenta de lo que usted estaba diciendo. El pabellón, nos robaron la clínica, que son la trilogía que cierran ese imaginario de los hospitales. Porque es que las personas que no son médicas piensan que ese edificio tan bonito blanco allá es un paraíso de virtudes, donde todo es blanco, donde toda la gente anda como a medio metro del suelo en forma lenta, sobre nubes, y que no hacen sino hacer el bien. Y descubrió uno que eso está poblado de fantasmas, que eso está poblado de mercaderes, que eso está poblado de torcidos, de gente que aprende a hacer doble facturación y viven toda la vida de eso, de gente que se casa con los laboratorios y va una vez por año a Europa de cuenta de mandar droga al cáncer, que sabe que se le va a morir los pacientes. Lo saben. Cuando yo estaba estudiando medicina decían, por favor, a una persona que tiene un cáncer en estadio 3-4, que se va a morir, que tiene un promedio no mayor de sobrevivencia, no mayor al 20% en 5 años, no le dé quimioterapia. ¿Por qué? Porque esa quimioterapia le va a tumbar el pelo, no lo va a dejar comer, lo va a poner a defecar sangre, lo va a poner a tener unas pesadillas horribles, lo va a poner a una debilidad, se le va a caer la piel. No le dé quimioterapia a ese señor. Hoy dicen lo contrario. Hoy dicen, tiene un 20% de curarse a 5 años, tenemos que luchar por él. Lo que no le cuentan es que de pronto detrás de ese 20% hay un viaje a Hawái y hay un carro del año nuevo. Entonces yo no me puedo quedar callado con ese asunto, porque ese asunto me angustia, porque yo como especialista estoy en otro punto del espectro, que es el ginecobstetra sencillo de barrio, que trabaja con la vida, con atender partos. A mí nadie me invita a ninguna parte, a ningún laboratorio, y no es que tenga envidia por eso, sino simplemente que mi profesión de ginecobstetra racito, que está cubierto por el plan obligatorio de salud por el POS, no da lugar a ninguna prebenda de nada. Pero hay otras especialidades que sí, y hay médicos que lo asumen de manera honesta y dicen, bueno, y ganan muy buen dinero con esa forma honesta de asumir la medicina. Pero hay otros que dicen, pero es que yo tengo que pagar esa finca en Llano Grande, hermano, no, esta semana mando más quimioterapia. Acuérdese lo que pasó en Bogotá con ese señor que violó una peladita indígena, jovencita, y la mató. ¿Dónde estaba el tipo a las 2 horas? Haciéndose un cateterismo.
para tener una justificación de que el hombre había tenido una enfermedad coronaria para que no lo encanaran. Cuando lo pillaron en el acto de violar y matar a esa muchachita, ¿recuerdan? Claro, todos nos acordamos de eso. Pero ¿cuál es la reflexión ética desde lo que nos ocupa en este momento? Que el tipo, siendo un delincuente, un criminal asumido como tal, a las 2 horas encuentra un cardiólogo que le hace un cateterismo para justificar una enfermedad coronaria que sabemos que no existía. Entonces eso hay que denunciarlo. O sea, no va a pasar nada con la denuncia, pero uno simplemente lo expresa, deja memoria histórica, porque usted sabe que la memoria la están haciendo no los historiadores, sino los novelistas. Claro. Entonces uno deja memoria de eso, deja escrito eso, hace la reflexión ética, no pasa nada. Los cardiólogos o las personas deshonestas siguen haciendo lo que tengan que hacer, los oncólogos lo mismo, o los que sean, puede ser ortopedista, puede ser médico general. ¿Cómo no va a ser llamativa la historia de un tipo que estaba estudiando una especialidad en un país extranjero y chicaneaba con eso, y yo me lo encontraba en todos los congresos, Yo decía, pero este man no está estudiando en el extranjero una especialidad. Y entonces el tipo llegaba, muerto en la risa, hasta que un día, tomando traguito, que usted sabe que el traguito es la mejor forma de entrarle a la verdad, entonces me comentó que él era muy avispado, que como buen antioqueño, él en el país donde estaba pedía permisos, pedía licencias, venía, porque no podía perder un contrato de 400 ecografías que le habían dado aquí. Pero él estaba haciendo una especialidad allá, yo no sé a qué horas, pero lo estaba haciendo. Entonces venía, hacía 400 ecografías, venía, operaba 50 señoras, porque era una subespecialidad, era un hiperposgrado, pues. Sí. Y venía. Y un día, cuando se le acabaron las disculpas, cuando se le acabó las coartadas para pedir más permisos, más licencias y más cosas, entonces el tipo dijo, estoy embalado y voy a perder 400 ecografías. ¿Y sabe qué hizo? Se aplicó silocaína aquí en la ingle, silocaína, y a una novia que tenía por ahí, una instrumentadora, le dijo que con un bisturí le hiciera pasitico por encimita, y le hizo una rayita, y le puso una sutura, y se consiguió una historia de esas malucas, pues, inventada, chimba, se la inventó, y fue donde el coordinador, le dijo, coordinador, me acaban de operar de urgencia de una hernia inguinal, y caminaba cojo y todo. Y cuando mostró, peló la llaga, tenía la cortada y tenía la sutura. Y tenía la historia que él mismo se inventó, entonces se sacó 30 días. Y como vio que a los 30 días no podía sacar las 400 ecografías que tenía que sacar y las 20 cirugías que tenía pendientes, entonces dijo, oh, se me abrió la herida. Y le echó hasta panela rayada y gelatina sin sabor y todo, y se la puso ahí la panela así, y se tomó la foto y le mandó al coordinador de allá, hombre, qué pena con usted, coordinador, otros 25 días de incapacidad, y facture sin compasión aquí. ¿Cómo no va a denunciar una maravilla de historia de esas? Claro. Entiéndame, es el corrupto más atractivo que yo conozco en este momento que me acuerdo. Entonces es un tipo muy, muy creativo, ese tipo vive en función de engañar al prójimo. Y es médico y es exitoso, claro. Y las pacientes lo aman. La última que supe, una señora como 92 años, invadida de un cáncer de ovario. Si no le hace nada a esa persona con cáncer de ovario, porque él es oncólogo, como podemos intuir, invadida por un cáncer de ovario a los 92 años, dijo, hombre, si fuera mi mamá, yo le intentaba algo, porque es que uno por la madre tiene que luchar, esto hay que sacar adelante este proyecto. Le hizo una cortada de aquí hasta aquí, le hizo una cirugía que llama exanteración pélvica, que eso es como una autopsia en vida, porque si le hace una anexo-histerectomía, entonces factura 150 puntos. La anexo son 150, no, la histerectomía son 150 puntos, la anexectomía son 90 puntos más, menos el 30, pero hizo cuentas de que la exanteración pélvica sumaba como 350 puntos. Entonces no hay pereza, hijo de pucha, vamos por ella. Le hicieron la autopsia en vida, la viejita que pesaba 40 kilos quedó pesando 28, que le sacaron todo lo que es posible sacarle por dentro. Por supuesto, estaban cuidados intensivos a los 3 días, y a los 5 días estaba muerta de un tromboembolismo pulmonar masivo, que era que todos los ginecólogos de Medellín, por más brutos que seamos, sabíamos que iba a pasar, pero facturó 350 puntos. Con el concepto de que, si fuera mi mamá, yo haría hasta lo último por ella. Lo abrazaron, le dieron ramo de flores, le dieron whisky, porque el doctor se hizo matar por mi mamá. Entonces ahí apareció en el libro, yo también le rendí un homenaje, el tipo apareció en el libro. Pero sí, o sea, tú has tocado, como ustedes ven, él ha tocado un montón de temas, ¿no? Que vamos a tratar de tener en algunos. El primero de ellos que me llamó la atención cuando he escuchado a Emilio hablar es
él dice algo muy interesante, ¿no? Que le interesan los malos. Y eso está muy claro en el desarrollo de esta novela, porque hay un montón de casos, como él nos acaba de mencionar, donde se manifiesta la maldad humana, ¿no? La maldad humana manejada por médicos. Yo pienso que hay en la literatura un concepto que es el de la literatura moral. Generalmente en estos tiempos nuevos una literatura moral no es muy bien recibida. Pero yo creo que la literatura moral tiene grandes ejemplos y es una literatura contundente. Esa literatura moral, yo más o menos la ubico así: son hombres buenos que escriben sobre gente mala. Y eso es lo que pasa en Medicina bajo sospecha. Es decir, los dos narradores son médicos buenos. O sea, cumplen con el deber, digamos, siguen casi que al pie de la letra el juramento hipocrático, reconocen que su función es defender al ser humano ante la enfermedad, pero están denunciando o están mostrando casos perversos. Esa oposición entre narradores buenos o protagonistas buenos en medio de mundos anómalos o en medio de mundos atravesados por la maldad es lo que hace que surja una literatura supremamente moral y supremamente contundente. Yo, por ejemplo, podría hablar de casos. Hay una novela célebre que es El Cándido de Voltaire, que todos hemos leído, ¿no? Cándido, en la novela o en el cuento de Voltaire, es un hombre bueno. Es cándido, así se llama, cándido. Es ingenuo, cree que el mundo en el que vive es el mejor de los mundos posibles, y sin embargo lo que nos cuenta es una sucesión de horrores: guerras, secuestros, tragedias naturales, piratas, saqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa oposición, quiero decir, y repito, entre un personaje bueno y un mundo descompuesto es lo que hace que cierta literatura sea tan atractiva. Y yo creo que escuchando a Emilio y leyendo Medicina bajo sospecha, este libro podría entrar en esta dimensión de obras literarias, en la medida en que, repito, hay un sentido ético. Porque si tú te pones a contarnos un libro solamente caracterizado por la maldad, quizás no soportemos el libro, ¿no? Y lo cerremos. Pero como hay un narrador que tiene unos principios importantes que debemos rescatar, es lo que hace que esa oposición se manifieste y nosotros avancemos como lectores en el libro. Entonces yo creo que sí, hay buenos ahí, que los narradores son buenos. Eso fue buscado, fue un diálogo entre dos personas que también en sí mismo plantea una contradicción: uno viejo, uno joven, uno recorrido y fuerte y otro nerviosísimo, que gaguea, gago, angustiadísimo, que lo inauguraron recién graduado con una demanda de esas de 3.000 o 4.000 millones de pesos. Lleve, o sea, se enfrenta a eso. Y entonces en el juzgado se encuentran las dos experiencias que tienen una forma distinta de ver el mundo, unas experiencias distintas, un equipaje académico diferente. Entonces plantea, porque es que en literatura es muy bueno plantear las contradicciones de los personajes. Eso lo aprendimos de Don Quijote, Sancho Páez de Don Quijote, el grande y el chiquito, el idealista con el práctico, el soñador, el iluso contra el pragmático. La combinación del policía bueno con el policía malo que tanto éxito da en la novela negra o de crímenes. Entonces aquí también se plantea dos personajes que hacen la contradicción de los buenos contra los malos, pero ellos en sí mismos tienen contradicciones. Cada conversación es un submundo. Entonces mire que ellos abren una puerta, ellos se encuentran en un juzgado y mientras están esperando que los llamen a audiencia, el de la experiencia, que es el perito que lo va a defender de esa demanda tan aterradora que tiene, con el otro que está literalmente defecado del miedo, se enfrentan y entonces el tipo no contarle historias asombrosas y el tipo no sabe dónde meterse. El pobre tipo nervioso encuentra que el bárbaro mayor que él le cuenta unas historias abominables, llenas de terror, y este tipo dice, ¿a dónde vine a caer? ¿Dónde vine a parar? Entonces eso es muy atractivo, esos contrarios, por eso fue que los planteé, eso fue buscado. No digamos que estoy siguiendo una plantilla,
pero estoy siguiendo arquetipos. Claro. Y los arquetipos funcionan. Entonces los puse a confrontarse entre ellos y después ellos dos se enfrentan a toda esa maldad que van narrando. Y después se enfrenta a esa arrogancia de los jueces. Usted leyó esa arrogancia tan impresionante de los juzgados, de los jueces, de todo este estamento jurídico legal que tenemos que enfrentar, que es otra cosa abominable y aberrante, que también se denuncia en forma de contrarios. Es que todo es abominable en tu novela. O sea, es un mundo, pues, ¿Usted quiere hablar bien de mí? no, es un mundo descompuesto, quiero decir, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el libro sea abominable, que en ese sentido no le pueda leer, no, sino que muestra una sociedad, una ciudad, un país descompuesto. ¿Sí? Entonces, claro, ahí es cuando pensamos un poco, bueno, Medellín, la ciudad innovadora, el modelo de ciudad, etcétera, etcétera, y lo que nos muestra Emilio es una ciudad corroída porque los valores éticos de la medicina están completamente en el suelo. Entonces yo creo que el cuestionamiento a la ciudad es tremendo, porque uno lee la novela, yo la leí, yo vivo acá, yo estoy en Sura, y yo a veces pensaba, uy, ¿qué tal que yo caiga en manos de uno de estos médicos? ¿Sí? Es fácilmente posible, ¿no? O sea, y empezaba como a hacer un detalle de los médicos que yo he visitado, pero bueno, no voy a contar mi historia personal, ni mucho menos, pues, frente a la medicina. Yo soy hijo de un médico de la vieja guardia. Mi papá nunca quiso jubilarse con el Seguro Social. Él trabajó muchos años, le faltaban un par de años para jubilarse, y le decían que porque no atendía médicos del Seguro Social en su consultorio, que recibiera 2 pacientes del Seguro Social durante cada día, durante un año, para que se pudiera jubilar. Y papá dijo, no, por principio ético no trabajo con esa institución. Y todos estamos vinculados a protección, todos estamos vinculados al Seguro Social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la novela de Emilio sí pone a tambalear todo ese establecimiento médico, del cual nosotros dependemos, sin duda alguna. Entonces es una novela que molesta, que cuestiona, es una novela que mueve el piso de algún modo. Yo no sé qué pensarán los médicos cuando la lean, ¿sí? No sé qué pensarán las enfermeras, qué pensarán los grandes gerentes de este gran lobby, que es el lobby de la salud, y que tú tocas de diferentes maneras. Vamos a abordar esas formas en que tú te diriges al establecimiento médico. El primero, el asunto de los abortos. El asunto de los abortos, que es capital en el libro, me parece a mí, porque muestra toda esa estructura oscura que ha rodeado el aborto, porque cuando los abortos son legalizados en las sociedades no se presentan esas cosas que denuncia de alguna manera el libro. Entonces hablemos un poco de eso. Imagínate que a partir de esta novela, a partir de ese capítulo donde se habla del aborto, con el profesor del taller descubrimos que no se podía perder ese tema en un solo capítulo de 3 páginas. Entonces ya salió la novela. Se llama El expediente Monaguillo. Ya estaba circulando en la colección Policías y Bandidos de Bolivariana. Es autónoma y salió el año pasado y es más aterradora que esta. ¿Ah, sí? No, es aterrador. Es que como uno no tiene que inventar nada, yo no me tengo que inventar nada, yo tengo muy poca imaginación. Yo lo que menos tengo es imaginación, yo lo que tengo es orejas para oír y ojos para ver y una memoria. Entonces yo copio todas esas cosas y hago reelaboraciones que se vuelven literatura o que tratan de tener una forma literaria. El expediente Monaguillo es impresionante y sale de ahí. El mismo Macías fue el que descubrió el capítulo y me dijo, no deje perder eso con un solo capítulo que se vuelve irrelevante. Explore lo que hay en un mundo que usted tiene que denunciar. Y le hice caso y salió el expediente Monaguillo, que es un caso más de Joaquín Tornado, el detective que manejo pues en la serie que tengo. Y es aterrador, es un médico general en la época en que no había misoprostol, que es la pastillita que las mujeres se meten por vía vaginal o por vía sublingual para provocarse abortos, que hacen que el aborto sea muy tranquilo, muy poco peligroso para su salud. En esa época los abortos de las mujeres que tenían embarazos no deseados se hacían mediante un aparato que llamaba cureta.
Eso es una salvajada, que es una cuchilla metálica que se mete por la vagina, por el útero y raspa el útero. Y la mujer soluciona el problema de un aborto no deseado. Eso ya no existe, porque la mujer toma una pastillita y el útero hace ¡pup! Y sale. En esa época se hacía eso, entonces la fiscalía no había todavía. La ley empezó a perseguir los centros clandestinos de abortos. Los empezó a perseguir y hicieron un daño terrible, porque a medida que cerraban clínicas donde la gente se practicaba abortos con cierta seguridad médica, porque tenían asepsia, tenían un médico entrenado, tenían anestesia segura, las mujeres, eso lo cerraron, entonces las mujeres desesperadas empezaron a pagar cosas clandestinas, entonces se iban para peluquerías donde les decían, vea allí, vaya que ya le hacen eso, y le metían una cosa, un gancho de ropa por el útero, les perforaban el útero, les perforaban el colon. Eso fue una cosa terrible. Entonces algunos médicos que todavía tenían la clientela empezaron a ver que su campo se cerraba. Entonces este médico, que es muy llamativo, empezaba a ir a los centros de salud y que hacer una citología y que hacer un procedimiento de allá provocaba el aborto. Pero los dueños de los centros de salud se empezaban a poner nerviosos porque cada que el tipo iba, la mujer se quedaba dormida 2 o 3 horas. Oíste, ¿por qué queda dormida una señora por una citología 3 horas, hombre? Por la anestesia. Y dejaba un charco de sangre allá y dejaba un mundo de torundas untadas de sangre. Entonces le empezaron a cerrar los centros de atención en los barrios, que era donde se hacían los abortos en esa época. Entonces el tipo dijo, no, yo no me quedo con esta porque tenía mucha clientela. Entonces, ¿sabe qué se inventó? Hice para los moteles. Si iba para los moteles, ¿de qué te acordaste? Si iba para los moteles, se iba con la paciente como si fuera una novia, se iba para el motel, el tipo llevaba 2 maletincitos, en el uno llevaba Ketalar, Valium, atropina y la jeringa, que era la droga que se utiliza para anestesia rápida, segura. Le inyectaba eso por la vena, un tipo muy hábil, le cogía la vena y trin le inyectaba y le hacía el curetaje, sacaba las cosas esterilizadas y le hacía el aborto en el motel. Esperaba pues que la muchacha se despertara, se ponía a ver películas o hacer cualquier cosa. Cuando la vieja despertaba, la montaba en el carro y la llevaba para la casa y parte sin novedad. Y no tenía que pagar clínica, no, estaba luqueado, estaba sobrado. Hasta que un día pasó lo que tenía que pasar, 5, 6, 8 mujeres, que le fue bien hasta que se le murió la octava. Se le murió en el... Es lo que cuenta la novela. Sí, pero eso se desarrolla en todo un universo que yo no sabía que existía, porque me puse a averiguar con los médicos vieja guardia que me hablaron del aborto provocado. Y yo casi que me voy de terapia. Eso era un mundo aterrador. Sí, entonces el hombre le murió a la chica en el motel y él dijo, ¿qué voy a hacer con este cadáver aquí, por Dios? Porque es que nada más encartador que una muerta en el carro. Uno con una mujer muerta en el carro. Entonces, ¿qué hizo? Se fue para el sitio donde él trabajaba, en la clínica que él trabajaba, y le sacaron al médico que estaba de urgencias un favor que le debía. Me dijo, recíbame esta vieja, hermano, y diga que se murió de un infarto. Entonces el médico, ¿pero en qué me estás metiendo, por Dios? Si no hacen lo que le estoy diciendo, tenemos problemas porque yo soy una cosa que usted sabe que yo sé. Entonces el tipo dijo, ay, pues pucha, entonces le montó un infarto en el certificado de defunción. Le montó un infarto, pero es que montar un infarto a los 24 años en una chica deportista que no es obesa, que no fuma. Entonces la primera semana fue muy impresionante, pero los hermanos no se tragaron el asunto. Y dijeron, aquí hay algo muy raro, vengamos a ver qué es la cosa. Y cogieron la historia y descubrieron que en la historia parecía que la enfermera que estaba haciendo el ingreso dijo que en los pantaloncitos de la chica había demasiada sangre y coágulos, más allá de una menstruación. Entonces a la inspectora le pareció muy raro que hubiera tanto coágulo y tanta cosa y ordenó una exhumación. Y en la exhumación se descubrió que la mujer en el útero, en la autopsia, tenía restos de un embarazo reciente. Entonces ahí mismo la inspectora se la pilló y dijo, no, esto es por este lado. Se metió a la historia clínica y descubrió que el 1 de septiembre tenía sospecha de un embarazo, que el 15 de septiembre ya tenía una prueba positiva y que tal día había consultado por una infección urinaria y siguió la pista de esa historia clínica y descubrió que el médico era siempre el mismo, el que la había visto antes del embarazo, durante el diagnóstico del embarazo y el manejo, y entonces y empezó a seguirlo y ya lo involucró pues en la investigación, pero cometió un error, era una feminazi, era una señora feminista, pero de las bravas, de las que le gusta castrar hombres, y se la montó al médico, y esa fue la perdición del caso,
porque se la montó y le dijo, usted es un asesino, se la montó, no le dio la oportunidad de descargos, no le dio la oportunidad de un debido proceso y dejó testigos. Entonces el man involucró que era que la vieja lo había acosado, que era que la inspectora lo había maltratado, que no le estaba dando las oportunidades de defensa, que él se sentía muy vulnerado, que le había dañado su prestigio, que le había dañado hasta la vida sexual porque ya no podía tener relaciones con su esposa y con su novia, que estaba embaladísimo, y entonces el tipo por falta de pruebas lo sacaron del caso. Pero el tipo no se quedó con esa, como la fiscal se lo regaló, la inspectora le regaló todo eso dio gratuito, se pegó de eso, demandó al Estado y sacó 5.000 millones de pesos de 1989. Entonces yo digo, ¿cómo pierdo un caso de esos? Claro, claro. Es impresionante. Entonces empecé a investigar, me logré averiguar cuál era el favor que le debía el médico, que ahí es donde está la clave de la novela, que no se los voy a contar. Y entonces exploramos esa parte, exploramos la parte del favor que le debía, y ahí se abre otro submundo grandísimo que explica la mitad de la novela, y salió el expediente Monaguillo. Por eso esta novela perdió esa historia, pero gané otra aventura de Joaquín Tornado. Sí, porque aquí en la novela... Se esboza. Sí, no aparece todo ese trasfondo que tú nos estás diciendo. Sí. Bueno, como estamos en Medellín y la novela transcurre en Medellín, evidentemente es imposible separar la relación que existe entre los médicos y los brumosos, poderosos de esta ciudad. Hay una relación muy interesante en el libro, Emilio, que me pareció que trabajas allí, que es la relación de la medicina con los grupos narcoparamilitares. Impresionante también eso. O sea, la novela es un recorrido por el infierno, de algún modo, ¿no? Unos casos verdaderamente impresionantes. Y uno de ellos cuenta la historia del médico narrador, del médico mayor, del que es experto un poco en estos asuntos legales de la medicina, y él cuenta su paso por un hospital que está manejado por narcos, por paramilitares narcos, en las afueras de Medellín. ¿Cómo es esa relación de la medicina con el narcoparamilitarismo? Lo que pasa es que me pareció impresionante eso. Yo decía, ¿cómo? No. ¿Por qué no me lo había averiguado yo? No, eso es lo más simple que hay. Los narcos están vinculados con la inmobiliaria en Medellín, ¿no? La burbuja inmobiliaria de los narcos, todos sabemos. La economía de esta ciudad está penetrada por el narco. La vigilancia privada está penetrada por el paramilitarismo. Pero cuando yo leí la novela de Emilio y veo que la medicina también, yo dije, wow, no puede ser. ¿Qué es esto? Es que es tan simple como esto. Anteriormente, antes de la elección popular de alcaldes, las elecciones las manejaban los directorios políticos. El famoso lapicero de los senadores que decían quién iba a ser alcalde, quién iba a ser secretario de gobierno, toda cosa. Pero después de un tiempo, cuando la alcaldía y la gobernación y la presidencia se empezó a pelear voto a voto y empezó la elección popular de dignatarios, entonces ya los directorios políticos no eran, mire que se acabaron. Cuando usted y yo estábamos chiquitos era Partido Conservador y Partido Liberal. En este momento hay 35, 40 directorios que son de garaje, porque los que mandan no son ellos, los que mandan son los contratistas. En los pueblos, los que eligen a los alcaldes son los contratistas. Y da la casualidad de que los que manejan la contratación en los pueblos son los que tienen plata. ¿Y quiénes tienen plata? Los mafiosos. Porque los ricos viejos tienen su carnicería, tienen su supermercado, tienen su ganadería, tienen su lechería. Pero el rico viejo está tranquilo en lo que está. El rico viejo no es muy político. Pero el rico nuevo, el emergente, el que tiene plata y no tiene que invertirla, entonces él dice, necesito construir 500 viviendas de interés social porque tengo una plata que tengo que legalizar. ¿Quién maneja eso? La contratación. ¿Y quién maneja la contratación? El alcalde, el secretario de Planeación y el secretario de Obras Públicas. Entonces ellos le pagan la campaña política, los contratistas le pagan la campaña política, pero después lo amarran. Le dice, mire pues papito, ahí quedó montado, ganó por 10.000 votos, entonces la contratación es de nosotros. Y manejan la contratación en vías, manejan la contratación en viviendas de interés prioritario social, manejan las obras
y manejan las entidades dependientes del Estado, entre otras las empresas sociales del Estado de salud. Los hospitales. El CISBEN, manejan el CISBEN. Estos emergentes que tienen el poder y la plata son los que dicen que tienen CISBEN. Al hospital donde yo trabajo, llega una señora y pone la alarma del carro, coge el celular de alta gama y lo deja ahí y saca el papel del CISBEN grado 1. Todos los días de la vida. Y uno se rasca. Esa señora tiene una ropa y tiene, yo no sé ni pronunciar el nombre de esas carteras, como las carteras y Louis Vuitton, no sé, unas cosas costosísimas, y sacan el papel del CISBEN. Uno le dice, señor, ¿usted de qué prepagada es? CISBEN. Y entonces vienen recomendada el concejal, vienen recomendada el secretario de no sé quién. Entonces eso pasa, ellos tienen la contratación, entonces a ellos hay que darle la cuota. ¿Qué tiene que hacer el alcalde? Les tiene que dar el hospital y su nómina, les tiene que dar la contratación de la alimentación de los enfermos, la lavandería. Esos son centros de costos que existen en los hospitales que van más allá del simple hecho de atender pacientes. El hospital tiene una función social pública que es atender pacientes, pero eso es lo de menos, hombre. Detrás de eso está la alimentación de los pacientes. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la lavandería de un hospital? ¿Cuánto vale la formulación de medicamentos de los hospitalarios y de los ambulatorios? Eso vale unos millones que eso no tiene contadero. Es que ahí es donde está la plata. ¿Usted cree que el rico se va a preocupar por conseguir puesto para 2 enfermeras? Y también se preocupan. Pero lo que le interesa es tener la contratación de las drogas de alto costo. Usted lo vio hace poquito en Montería, que tiene el récord mundial de hemofílicos. O sea, los hemofílicos, ahora que murió la reina, eran en las grandes cortes europeas, donde heredaban de príncipe a príncipe la hemofilia, y habían 5 hemofílicos en toda Europa, y aparecieron 3.500 hemofílicos en Montería, de cuenta del gobernador Lyons, es el Lyons, que está encanado. Oiga, 3.500 hemofílicos, es que si hubieran sido prudentes, bueno, 20 hemofílicos porque son muy endogámicos y entre todos se casan, pues listo. Yo les creo, y salían unos huitotos, salían unos indiecitos, hombre, y que con hemofilia, más feo que un indiecito con hemofilia, y aparecían ahí. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Facturaron esos medicamentos de alto costo para pacientes inexistentes, pero es que una cédula falsa no se le niega a nadie. Entonces una cédula falsa aparece en cualquier momento, aparecían familias enteras de hemofílicos, aparecían historias clínicas, cogían un interno, cogían un practicante y lo ponían a hacer historias clínicas. El trabajo de él era inventarse historias clínicas, etnia huitótica con hemofilia, y ahí estaba, Tran. Y entonces empezaron a facturar esos medicamentos y los revendían porque no había quien aplicárselo, porque eran pacientes fantasmas. Pero no vaya lejos, eso fue en Montería, y el tipo está en Estados Unidos, que fue el que le dio dedo al fiscal anticorrupción. ¿Se acuerda? Hace un escándalo, uno de los 3.000 escándalos que hemos tenido estos 5 años. Ese fue el que desafió al otro, porque no le dio la tajada que le había quedado de dar. Le había quedado de dar 15.000 millones de pesos y nada más le dio 5.000. Entonces quedó muy ofendido y se dieron madera entre ellos, lo grabaron allá en Miami. Entonces eso no hay que ir muy lejos. Todo eso pasa en todos esos pueblos del Bajo Cauca, y esas historias que usted vio ahí, que me siguen pareciendo aterradoras, son tomadas puntualmente de la vida real. Sí, pero el médico llega a un hospital en uno de estos pueblos de la costa, manejado por paramilitares, entra en una relación con ellos bastante viscosa, pero finalmente no logra trabajar para ellos, digámoslo así. Se tuvo que abrir. Sí, termina siendo un médico honorable, porque yo creo que, bueno, nos ha contado Emilio todo este montón de asuntos tenebrosos, pero lo que predomina en la novela, y yo creo que es una de las virtudes de la literatura o de cierta literatura, y es que quien cuenta es un hombre bondadoso, es un hombre bueno. Entonces hay como una esperanza, ¿no? Se nos hace un recorrido por este montón de anomalías, pero hay como una esperanza, ¿no? Como que el hombre, como que hay médicos que todavía dan la cara por la medicina y finalmente podríamos confiar en ella, ¿sí? Quizás por eso las instituciones médicas de Medellín te perdonen este libro. Me han perdonado como 5, este es más suavecito. Sí. El pabellón de la mandrágora, que algunos lo conocen, es más salvaje. Y nos robaron la clínica, también cuenta cosas muy escabrosas. Este sigue una línea, pues la del chisme, por supuesto, pero esta sigue la línea de la parte médico-legal y del arribismo médico y el mal colegaje, Entonces, entre uno y otro se cuentan sus historias de que tienen que ver con lo médico-legal, con el mal colegaje y con esas cosas, pero historias escabrosas hay en los otros dos.
Por eso estamos pendientes, tengo una propuesta con la editorial de sacar los 3 en un solo tomo, que se llame Trilogía Perversa de la Salud, porque yo creo que se complementan, se alimentan y es atractivo, porque a la gente le gusta escuchar estas historias. Claro. Pero los médicos sí leen. Yo creo que sí, porque no, el libro ha sido atractivo. Nos robaron la clínica, se vendieron como 5.000. O sea, leen. Y eso empezó, claro que funcionó mucho. El pánico que hubo hace 2 o 3 años, Federico lo sabe, cuando llegaron las empresas extranjeras a comprar clínicas. Que eso es lo que está pasando ahora en Medellín, ¿no? Sí, claro. El solo Federico compró casi 50 libros, muerto del susto, para no repetir el modelo que nos aplicaron en nuestra clínica. Él no quería que lo aplicaran en las Américas, entonces alertó a todo el mundo y vea, ese es mi benefactor, hombre, ese es mi mecenas. 50 libros compró para la clínica en las Américas, por ejemplo, Federico. O sea, los médicos sí leen, y los médicos cada vez escriben más. Aquí hay un poco de médicos escritores, está Federico, está Pacho, está Carlos, hay un poco de gente que se ha preocupado por pensar, no solamente ir más allá de la medicina. Los médicos están leyendo, los médicos están escribiendo, están recuperando esa tradición antigua del médico intelectual, del médico que quiere ir más allá de recetar unas pastillas o acompañar a un enfermo y quiere dejar un testimonio de su vida. Y están escribiendo, y hay el sindicato médico, nuestro taller de Asmedas, surgió en un sindicato médico inicialmente alimentado por médicos inquietos que querían el oficio de escribir. Bueno, finalmente yo quisiera como decirles algo frente a la forma en que está escrita esta novela. Esta novela se encuentran los 2 personajes, se cuentan todo este montón de experiencias que hemos escuchado, pues algunas de ellas de la boca de Emilio, pero finalmente a lo último de la novela se nos cuenta el caso por el cual el médico joven está demandado. Entonces la novela al final adquiere una dimensión de pesadilla, porque lo que le pasa a ese médico joven en un servicio de urgencias es verdaderamente espantoso. Entonces la novela tiene como esa virtud, digámoslo así, que al final al lector se le prepara para esa última historia, ¿no? Que yo quisiera que abordáramos ese último fenómeno que es con el cual cierra el libro, ¿no? Finalmente nos vamos a contar a los lectores qué pasa con esta demanda, si triunfa o no, pero sí me gustaría mucho que nos contaras un poco sobre ese caso último que narra la novela. Sí, yo inicialmente había empezado la novela por ahí, tratando de contar el caso de un médico que lo demandan por una complicación aberrante. Una señora llegó en trabajo de parto a un centro de salud de aquí, de los barrios, y llegó el niñito con un piecito afuera. Eso se llama una podálica, porque estaba sentadita la criatura, rompió la fuente y sacó un piecito. Entonces cuando llegó a la clínica, la señora llegó a los gritos, era una indigente, mal trajeada, maloliente, maluquita, y llegó con una patica afuera del niño. Cuando llegó a las 3 de la mañana al servicio de urgencias, el médico pegó el grito: llamen al ginecólogo que hay una podálica en expulsivo, así se llama eso, con un piecito afuera. Entonces el médico salió urgente, pero descubrió que el único anestesiólogo que estaba de turno y la única instrumentadora que estaban de turno estaban operando un avaliado. En el quirófano de enseguida, un avaliado, entonces no había anestesiólogo y no había instrumentador. ¿Y qué hace ese señor con una patica afuera y un peladito? Se le va a morir, hay que sacarlo. Entonces el tipo metió un berrido y el anestesiólogo dijo: voy a hacer algo que no se debía hacer, que es dar simultáneas, 2 anestesias al mismo tiempo. Entonces dejó al tipo que estaba avaliado, salió a le dio anestesia a la mujer. ¿Y de dónde saca la instrumentadora? Porque estaba operando, en la otra cirugía. Entonces llegó una gordita por allá que estaba en un rinconcito y dijo: doctor, yo fui instrumentadora hace 30 años en Urabá, yo todavía me acuerdo, y yo si quiere le ayudo. Entonces, venga, pues salgamos de este embale. Entonces se metió, el anestesiólogo le metió el tubo como pudo, y la gordita esta llegó a hacerle la ayudantía, y llega el médico y empieza a operar a la señora con la patica afuera, cuando lo primero que descubre es, en vez de encontrar el útero, encontró un tumor del tamaño de un balón de basquetbol, un mioma gigante. Entonces, y el niño estaba detrás de ese mioma. Entonces el médico dijo: ya pues hombre, a las 3 de la mañana yo metido en estas. Entonces llegó, movió el útero para acá, el mioma,
y le hizo la incisión al útero para sacar el niño, pero entonces estaba lateralizado porque el mioma ocupaba un gran espacio en el útero, entonces el tipo se tiró muy lateral, y cuando uno en cirugía se tira lateral, hay un demonio por allá escondido que es la arteria uterina. Entonces el tipo se llevó la arteria uterina. En ese momento la arteria uterina, cuando usted la rompe, sin exagerar, la sangre llega al techo. La sangre llega a la lámpara, porque es la aorta, eso es casi que vía directa de la aorta, es secundaria de la aorta, y sube ese chorro de sangre y le cae al ojo del médico, que no tenía gafas de protección porque eran las 3 de la mañana, él necesitaba resolver ese problema. Entonces ya se le agregó un mioma estorbando, una arteria desgarrada, y ese niño no salía, y sangre en el ojo. En ese momento, cuando él iba a sacar el niño, llega la auxiliar que estaba afuera y le dice: doctor, ponga mucho cuidado, que el esposo de la paciente tiene SIDA. No estoy charlando, no es un giro de tuerca, no es un giro de tuerca, es de la vida real. Y entonces el tipo dijo: ¿qué? Y ya tenía un coágulo del tamaño de una morcilla en el ojo, y no había sacado el niño. Entonces empieza el propio desespero, empieza ese corazón a hacer tuntún, pero el niño está ahí con una patica afuera esperando hace rato que lo saquen. Entonces, como pudo, ve, limpiame. Entonces logró sacar el niño, pero al sacar el niño aparece un nuevo problema, y es que el útero se le desgarra todo para arriba. Entonces está desgarrado en la arteria uterina y está desgarrado el útero arriba, entonces, y está todo sucio. Entonces el tipo, ¿qué hace? Como puede, eso se llama clampar, pinza pues la arteria uterina, mientras corrige el desgarro uterino, trata de solucionar el problema como puede, saca a la criatura sin mayor problema, sale bien, termina de hacer la cirugía que hacer, y le dice a la muchacha, que de muy buena voluntad le iba a ayudar como instrumentadora: ¿cómo están las gasas? Y ya cansado: es que había que contarlas, yo no las conté en esa carrera, en esa cosa. Pero el tipo desesperado, ahí se baña, se hace de todo, y no se preocupó por las gasas, no las contó. Ya saben para dónde va esto. Y entonces el tipo llega al otro día, madruga todo angustiado a la RL, a decir que le hagan los exámenes de SIDA y todo eso, y dicen: como usted no guardó la norma, porque operó sin gafas, no tiene derecho a que le hagan esos exámenes, señor. El sistema de salud responde eso. Pero ¿cómo si yo estaba a las 3 de la mañana operando? Usted no me puso las gafas, le dijo cualquier burócrata. Y entonces el tipo dijo: listo, ¿cuánto me valen? Valen 500.000 pesos los exámenes de SIDA y todo eso. Entonces, y la prevención, pues la profilaxis, que se utiliza para casos de accidentes con sangre. Y entonces el tipo de plata propia pagó eso. El examen después le dio negativo, pero la señora se empezó a enfermar, que me duele. A los 2 o 3 meses alguien le mandó una radiografía o un examen y apareció la gasa que no contaron esa noche, porque los protocolos dicen que las gasas hay que contarlas. Cuando usted es instrumentadora entrenada y cuando usted tiene un protocolo y está pues activo en su práctica, pero si usted es jubiladito ya haciendo turnos ahí de cansancio, usted no se acuerda de eso. Y entonces le reventó la gasa después a los 3 meses, y el cirujano que la operó fue un poquitico brusquito, jaló la gasa y rompió el intestino en la sacada de la gasa, y la señora se murió a los 3 días de peritonitis. Y entonces ahí sí apareció el esposo, que era más bazuquero, era el bazuquero del barrio. En Barrio Triste le tenían pereza porque era bazuquero, imagínense. Y entonces el tipo llega y se consiguió unos abogados y la señora tenía 4 hijos en la casa. Más el que había nacido. Más el que nació, tenía 5 hijos ya. Entonces ya cuando se murió la señora, aparecieron esos abogados que nosotros llamamos aves de rapiña, que son asesorando a los pacientes, y entonces le dejaron morir la señora. Se le tiene. Y entonces ya el abogado hizo un discurso buenísimo, donde dijo que la señora era un ejemplo en el barrio, esa señora como que se iba a preparar, iba a estudiar derecho y todo, era indigente, pero en el momento de una demanda, no, ella era una mujer muy superada, iba a estudiar en la nocturna, estaba en tercero de primaria, iba a estudiar en la nocturna, se iba a graduar y el sueño de su vida era ser abogada, o psicóloga, o cualquier profesión, y los niños tenían el futuro, pero les arrebataron la madre porque esos médicos sin conciencia, esos asesinos de bata blanca, porque ese es el discurso que utilizan los abogados en las demandas, asesinos de bata blanca que de manera insensible descuidan a los pacientes, así hablan. Que ese es otro de los fenómenos que se trabaja en la novela. No, es impresionante. Todo el asunto de los abogados que utilizan a los médicos.
Y entonces le montan esa demanda a ese pobre médico, hermano, y empieza el boleo. Pero es que lo importante no es eso, lo importante es lo que sigue, pero ¿sabe qué? No se lo voy a contar. Bueno, además porque Para ya que la nos acabó lean. el tiempo. Bueno, Emilio, muchas gracias. No, por ya está contado, me vino que compren el libro, me calambres. Sí. Bueno, van a ser las 9, creo que ya debemos terminar. Ya nos dijeron que ya. Muchas gracias pues por la presencia de ustedes, por la voz de Emilio. Lean la novela para que ustedes ya entren de lleno en este universo oscuro de la medicina en Antioquia. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Muy bien, bueno, salió muy Gracias, bien. Pablo. Bueno.